Programador, programadora, en esta clase vamos a ver los operadores lógicos. En JavaScript tenemos tres tipos de operadores lógicos: el AND, el OR y el NOT. Y estos se pueden utilizar no solo con tipos booleanos, sino con cualquier tipo de variable en JavaScript. OR. El operador OR se representa con dos líneas verticales y normalmente se utiliza para comparaciones, de forma que si alguna de las dos expresiones que están a los lados del operador son true, deja pasar, el resultado es true. Pero en JavaScript se puede hacer algo más con este operador. Pero primero vamos a ver algunos ejemplos booleanos. Como vemos, si cualquiera de las dos expresiones es true, el resultado es true. Solo cuando todas son falsas, entonces el resultado es falso. Si una de las dos expresiones a ambos lados del operador no son booleanos, estos se convierten directamente a booleano. Por ejemplo, el número 1 se convertirá a true, mientras el 0 se convertirá a false. Como hemos dicho, la mayoría de veces el OR se utilizan en los if. Podemos concatenar tantos OR como necesitemos. Hasta ahora hemos visto la funcionalidad clásica que se le puede dar a este operador en JavaScript, pero como hemos dicho antes, se puede hacer alguna que otra cosa más con este operador. Por ejemplo, si tenemos algo así como en este ejemplo, el operador lo que hace es evaluar de izquierda a derecha cada resultado de cada expresión. Y en el caso de que una de ellas sea true, será la primera que devuelva. Será la primera que encuentre que sea true la que devuelva y se guarde en la variable. El resto de ellas serán ignoradas. Y si resulta que todos son falsos, el valor que retorna es el último valor que ponemos. Creo que se verá mejor en estos ejemplos que tenemos aquí. Por ejemplo, en el primero tenemos un 1 y un 0. Lo que retornará será un 1, porque es el primer valor true que encuentra. En cambio, en el último ejemplo, lo que retornará será el último valor, ya que todos los valores son falsos, así que retorna el último que encuentra. Por ejemplo, si tenemos varias variables y queremos encontrar la variable que contenga algún dato, que no sea nula esa variable, podemos utilizarlo para esto, o incluso poner un valor por defecto. Otro ejemplo es para hacer asignaciones de variables dependiendo de una condición, como vemos en este ejemplo de aquí. Esta manera es mucho más corta que hacer el clásico if, aunque también puede ser un poco más difícil de leer de esta manera que el clásico if. Así que en la mayoría de casos posiblemente si utilizamos un if, pero quién sabe, igual en algún caso en concreto te sirve mejor esta manera que poner un if, así que es bueno que lo aprendamos. Por ejemplo aquí, no se le asigna nada a la variable x, porque a ser true no pasa la siguiente sentencia, por lo tanto no se ejecuta la sentencia donde se le asigna el valor a x. En cambio, si fuese falso sí que le asignaríamos un valor a la variable x. Pero como te digo, es mejor para estas cosas utilizar un if tradicional. Pero bueno, es bueno que sepas cómo funciona el operador OR, AND. El operador AND se representa con dos ampersands. Este operador retorna true si los dos operandos son true. Si cualquiera de ellos es falso, retornará falso. Aquí vemos un ejemplo en un if. Igual que con el operador OR, cualquier variable puede ser evaluada con el operador AND. Y de esta manera se convertirán varios operandos a un booleano, buscando el primer valor falso. Cuando tenemos múltiples operadores AND, esto lo que hace es mirar de izquierda a derecha buscando el primer valor falso que encuentre. Cuando encuentra ese primer valor falso, lo que hace es retornarlo. Y si no encuentra ningún valor falso en todo el recorrido, lo que hará es retornar el último valor, la última expresión que encuentre. Es decir, devolvemos el primer valor falso que encontremos o el último en el caso en que todos sean verdaderos. Si os fijáis, es exactamente igual que el OR, solo que el AND devuelve el primer falso que encuentra y el OR devuelve el primer true que encuentra. Aquí vemos algunos ejemplos y lo que devolverían. Aquí vemos un ejemplo donde vemos cómo retorna el primer valor falso que encuentra. Aquí vemos otro ejemplo donde retorna el último valor, ya que todos son true. La prioridad del AND es mayor que la del OR. Es decir, si tenemos AR y OR en la misma expresión, estaremos ejecutando primero las condiciones de AND y luego las de OR. Es como si tuviéramos puesto paréntesis de esta manera en este ejemplo que podemos ver. Igual que el operador OR, en algunos casos el operador AND también puede reemplazar a un if, como vemos en este ejemplo de aquí. La parte derecha del operador AND solo se ejecutará si la primera parte, la parte izquierda del operador, es true. Es lo mismo que hacer este if. Pero igual que antes, aunque parezca una forma más corta de representar el código, quizás no sea la mejor forma, porque no es la forma en que puedes leerlo de forma más clara. Así que yo te recomiendo que para estas cosas sigas utilizando el if en vez de hacerlo con estos operadores. NOT. El operador booleano NOT se representa con un símbolo de exclamación. El operador lo que hace es convertir a booleano en la variable que estamos usando con él y lo que hace es retornar el valor inverso al booleano de esa variable. Es decir, si esa variable es true, retornará false. Y si esa variable es falso, retornará true. Aquí vemos unos ejemplos. Si usamos dos veces el operador, lo que hacemos es convertir esa variable a booleano.
Porque estamos invirtiendo 2 veces el valor, por lo tanto volvemos a su valor original, pero esta vez en forma de booleano. Es como hacer el tipo de conversión a booleano. La prioridad de este operador es la más alta de todos los operadores lógicos, así que este siempre se ejecutará el primero. Programador, programadora, nos vemos en la próxima clase.